acompañarnos. Hoy comenzamos el programa teniendo como invitado a César Guadalupe, presidente del Consejo Nacional de Educación, probablemente una de las personas que más sabe de educación y de gestión educativa, que además está junto a un grupo de profesionales emprendiendo la construcción de un proyecto educativo nacional, un proyecto que además César decididamente ha decidido implementarlo no con esas personas que lo acompañan en el Consejo, sino socializándolo, llegando a todo el país, descentralizándolo. Bueno, César nos va a contar más de esto porque está con nosotros. Bienvenido, César Guadalupe. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias por la generosidad de tus palabras. No, imagínate, gracias a ti por acompañarnos. Comencemos por el PEN, si te provoca, y luego vamos desmenuzando otros temas. ¿Cómo van? ¿Cómo va el trabajo? Bueno, vamos bien. Digamos, como acabas de mencionar, el proyecto educativo nacional es este marco estratégico de la política educativa que lo estamos construyendo para el periodo 2021 al 2036. Y es un proyecto del país, no es un proyecto del Consejo, ¿no? Entonces, para que sea un proyecto del país, descansa en la necesidad de escuchar a las personas, de donde tenemos que aprender, todos tenemos que aprender de todos, y es importante entonces los procesos de consulta y diálogo. El Consejo ha logrado establecer vinculaciones en todos los departamentos de Perú con lo que hemos llamado grupos impulsores. Es decir, ¿qué son grupos impulsores? Instituciones de distinto tipo, personas, instituciones públicas, instituciones privadas, personas, colegios, institutos, que desean participar del proceso, no solo llevando su propia opinión, sino ayudándonos a llegar a más personas y convocarlas para conversar con ellas y recoger la opinión de todos. Como un efecto multiplicador de lo que se va a avanzar. Digamos, la capacidad operativa del Consejo no podría llegar a todos los rincones de Perú si movilizamos a todas las organizaciones interesadas o a la mayor parte de las organizaciones interesadas, podemos llegar a la mayor parte de los peruanos. ¿Cuántos grupos impulsores hay hasta el momento? Bueno, tenemos uno constituido por cada uno de los departamentos y dentro de cada, por ejemplo, acabo de estar yo la semana pasada en Trujillo, el grupo impulsor tiene 140 instituciones. Oye, entonces, ¿no está mal? Claro que no. Entonces, con 140 instituciones tenemos la posibilidad de llegar a todas las provincias y a la mayor parte de los distritos de La Libertad, por ejemplo, en ese caso. Igual sucede en todos los departamentos del país. Un grupo impulsor puede tomar iniciativas como hacer foros, discusiones, levantar información. Es exactamente eso. El grupo impulsor como grupo, las instituciones que participa como tal, puede efectivamente convocar a 20 personas, 30 personas, 50 personas, 100 personas y tratar de conversar los temas. Lo único que les estamos pidiendo en realidad es que tenemos que asegurarnos que esas opiniones se puedan consolidar, procesar y escuchar a nivel nacional. Entonces hemos creado una especie de pauta para capturar la información que salga de todas esas discusiones, porque además estamos recibiendo un apoyo gratuito de IBM para procesar toda esa información utilizando inteligencia artificial. Claro, porque vas a tener una cantidad de información que hay que organizar, sistematizar. Claro, digamos. nosotros estamos creando las pautas para organizar y sistematizar desde la perspectiva, digamos, del análisis experto de documental, cualitativo, pero leer toda esa información sin el sesgo que cualquiera de nosotros puede tener y decir esto no lo escucho esto sí lo escucho. Eso lo estamos haciendo, lo vamos a hacer descansando en esta contribución. ¿Dirías entonces, y siendo este además un programa pensado para los maestros, que su pertenencia o participación a un grupo impulsor podría ser importante? Sin lugar a dudas, hemos conversado de ese tema con la Derrama. La Derrama participa directamente en el grupo impulsor de Lima y estamos viendo que la Derrama participe en todo el país. La próxima semana creo que es la convención del sindicato. La invitación es igual al sindicato también a sumarse y a las organizaciones de profesores y a los profesores individualmente también, ¿no? Que se traten de acercarse a estos grupos y traten de hacer o directamente nos hagan llegar su propia voz y sus propias preocupaciones. ¿Dirías que como punto de partida esto ya marca una diferencia con el proyecto educativo anterior? El proyecto educativo anterior también surgió de un proceso de consulta muy largo, muy extenso. Ahora es un poco distinto porque movilizamos distinto, usamos otra tecnología, usamos otras cosas, pero hay una vocación en el Consejo. El Consejo es restituido en la estructura del sector en el 2002. Es un periodo en el cual el Perú venía pues, de un periodo no democrático y la idea de la participación ciudadana siempre fue para el Consejo Nacional de Educación, digamos, un pilar fundamental de lo que tenemos que hacer. Entiendo. Para terminar el tema del proyecto educativo nacional, la mirada es al 2036. Son muchos años, César, en un mundo muy cambiante. Exactamente, esa es la variable más importante que tenemos que considerar porque no tendría mucho sentido tratar de tener un proyecto que especifique cosas con mucho detalle sobre un futuro que nadie conoce. Claro. Entonces, en realidad son grandes líneas estratégicas y sobre todo una gran afirmación de principios. La educación como un derecho fundamental de las personas,
la educación como formación integral de las personas y ciudadanos para vivir en democracia, y de lo cual se desprenden un montón digamos, de conclusiones. La necesidad de ver las necesidades educativas de las personas a lo largo de la vida, la necesidad de abordar problemas básicos de la educación peruana, como por ejemplo la profunda segregación y segmentación que existe, que atenta contra las finalidades básicas de la educación, que es la educación como punto de encuentro, como punto en que nos conocemos personas que somos diversas, ¿no? De acuerdo. Dejemos entonces ahí el proyecto educativo nacional. Aprovecho tu experiencia como educador, como especialista en el tema de gestión educativa, para preguntarte tu mirada de cómo ha comenzado este año escolar 2019. ¿Cómo lo percibes? ¿Cuáles siguen siendo esas dificultades que están allí? A ver, hay varias cosas, ¿no? O sea, hay varias cosas que heredamos, por ejemplo, del profundo centralismo que tiene el sistema educativo. Hubo hace unas semanas una discusión acerca de si por las razones del clima debería empezar el año escolar en distintos momentos. Eso no debería ser una discusión, eso es algo que debería ser una decisión de los padres y las instituciones educativas puestas de acuerdo. Tenemos normativamente, supuestamente, esa facultad hace muchos años establecida, hace más de 20 años, de que se puede, digamos, alterar el calendario escolar. Pero todo el aparato administrativo del sector está montado para que sea marzo a diciembre. Imagina si una escuela decide que es mejor que el año escolar empiece en septiembre. No hay forma. No podría hacerlo, no podría tener los profesores contratados, no tendría los materiales, no le funcionaría el sistema de registro de la matrícula en el sistema de registro de notas, porque todo el sistema administrativo profundamente centralizado está montado de las necesidades de la burocracia y no desde las necesidades de los estudiantes. Y ese es uno de los temas claves. Entonces, esa es una de las cosas que heredamos. Una segunda de las cosas que heredamos son todos los problemas que conocemos de infraestructura, que tienen miles de aristas que lo hacen complejo. Y lo más importante en realidad, y que yo quisiera destacar, no es la parte problemática, ¿no? Sino que más allá de todos estos problemas, en realidad cuando uno visita las escuelas y en todo el país, uno ve mucho compromiso de los profesores. Y eso es lo que permite, y eso es lo que permite que las cosas funcionen a pesar de todas estas dificultades. Entonces, lo que tenemos que hacer, pensando en el largo plazo, es en realidad poner al sistema educativo al servicio de la escuela y los estudiantes, y no al revés, ¿no? Con la escuela y los estudiantes y los profesores y los directores se pasan todo el día haciendo cosas para la burocracia, y no la burocracia haciendo cosas para ellos, que es como debería ser, ¿no? Tenemos nueva ministra de Educación, Flor Pablo. ¿Qué sabes de ella? ¿La conoces? Bueno, por supuesto, sí, ella antes de ser ministra era la secretaria ejecutiva encargada del Consejo Nacional de Educación. Estaba en el Consejo, claro. Y antes de eso, la jefa del equipo técnico del Consejo, lo cual me ha permitido a mí trabajar los últimos 2 años muy cerca de ella, y bueno, la conozco de antes, de cuando estaba en la Dirección Regional de Educación de Lima. El Consejo Nacional de Educación en realidad tiene una opinión muy favorable y está muy agradecido porque se haya designado a Flor como ministra. Es una persona que conoce profundamente el sector, que además es conocida y reconocida en el sector, es una persona que tiene una profunda legitimidad, y a lo cual se suma un montón de otros atributos que tiene, como el hecho de ser profesora de formación, el hecho de ser San Martín, el hecho de ser ancashina, y todo esto, digamos, que contribuye a darle una mayor fuerza a su presencia, más allá de sus tremendas capacidades de trabajo. Yo personalmente, yo regresé al Perú hace unos 6, 7 años y Flor es la persona de la que más he aprendido de educación en este tiempo, ¿no? Entonces yo personalmente me cuesta dar una opinión muy balanceada porque la aprecio muchísimo y estoy muy agradecido que ella esté en esta posición. De acuerdo. Los profesores han comenzado clases, las clases han comenzado, los chicos ya están en la escuela, y otra discusión que está ahí es el tema del currículum escolar. Los profesores dicen, no se puede cumplir, esto es imposible, esto es demasiado, y además demasiado encorsetado, todo está como muy puesto en compartimentos estancos. ¿Esa lectura es correcta? Esa lectura, a ver, tenemos varias partes, ¿no? Tenemos el currículum como el currículum nacional, el documento general, que no es encorsetado, pero sí es muy distante de las cosas que hacemos. Okay. Y ese camino entre dónde estamos y dónde queremos estar, que es el currículum, ese es un camino que hay que empezar a trazarlo. Muchas de las cosas que se han trazado en el ministerio empiezan a ser medio encorsetadas, y en realidad ese es el camino que no deberíamos seguir. Como educadores todos sabemos que si una persona está acá y queremos que llegue acá, uno no empieza desde acá, uno empieza desde acá. Sabemos que hay que construir con las personas desde los puntos donde está. Y eso significa habilitar a los docentes para que puedan tener mayores condiciones para, digamos, explorar y desarrollar las cosas que necesitan para traducir ese currículum grandote en el aula. Debajo del currículum están los programas, y ahí es donde esto empieza a ser medio encorsetado, y medio encorsetado de una manera que es medio complicada. Por ejemplo, los problemas con los colegios de orientación
más vocacional. Ok. O eres tecnológico y tienes tantas horas, o no eres tecnológico y tienes tantas horas. Bueno, yo no soy, pero tenía talleres y ahora no voy a poder tener los profesores para los talleres. Digamos, esas rigideces que se crean porque las normas se deciden con estrechez de abajo hacia arriba, es un camino que necesitamos desandar y crear un sistema más descentralizado. No en el sentido de darle más competencia al gobierno regional, porque sería más o menos lo mismo. En vez de tener una burocracia, tendríamos 25, sino darle más competencia a la escuela, y una escuela más fortalecida, más robusta, donde los docentes, los estudiantes y los padres puedan tomar más decisiones, ¿no? Es un año escolar que ha comenzado además con la presencia de muchos chicos y chicas que vienen de Venezuela. ¿Cómo debe ser una escuela inclusiva cuando tenemos un fenómeno migratorio como este? Y pongo el caso, quería preguntarte, de este colegio que tuvo la iniciativa de recibir a los chicos cantando el himno también de Venezuela. Bueno, ¿Qué sensación te deja? Bueno, eso es lo que queremos hacer, ¿no? Somos personas, las personas nos damos la bienvenida unos a otros, es empático. Nos recibimos y decidimos aprender unos de otros. Así es. O sea, nada más antieducativo que la unanimidad. Lo que necesitamos en educación, uno aprende de lo distinto, uno no aprende repitiendo lo mismo, uno aprende de lo que es distinto. Eso se aplica a la migración y eso se aplica a esto que para el Consejo es vital, que es la crítica a la profunda segregación y segmentación del sistema educativo. Y eso se expresa en el tema de hijos de migrantes, se expresa también en la profunda segregación por nivel socioeconómico y en otras formas de segregación que el sistema tiene. Chicos con discapacidad, por ejemplo. Exactamente, y que tendemos a separar en vez de tender a integrar, que es de donde aprendemos, además aprendemos a ser ciudadanos, aprendemos a desarrollar una cosa que es fundamental en la tarea educativa, sentimientos de cohesión social, de respeto y de confianza entre nosotros, ¿no? Pero esas son tareas del sistema educativo peruano, de directores con poco liderazgo o de una sociedad fracturada, César. Yo me voy incluso un poco más atrás, son tareas de la humanidad. La humanidad tiende a segregar, digamos. Toda la investigación reciente en psicología evolutiva y psicología moral muestra que para las personas es muy fácil desde edades muy tempranas, antes de la socialización, distinguir entre nosotros y los otros y partir el mundo. Y el hecho de decir no debemos partir el mundo, sino debemos reconocernos todos como iguales, es una cosa que requiere un esfuerzo, no sale en automático de las personas. Nuestro país en particular es bien difícil en ese sentido, pero hay digamos, eso es lo que hay unos sesgos que vienen de nuestra historia evolutiva como especie, que nuestra capacidad de pensar y de empatizar y de entender al otro nos pueden llevar a remontar y a manejar de un modo más efectivo. Y para eso sirve la escuela. La escuela justamente sirve para enseñarnos que el mundo no es nosotros y ustedes, sino el mundo es nosotros, todas las personas, tratando de construir en nuestra diversidad, en nuestras diferencias, en nuestras discrepancias, tratando de construir algo mejor para todos. Desde una perspectiva educadora, ¿los Juegos Panamericanos en el 2019 sumarán en esa perspectiva o complejizarán todo y harán más difícil el año escolar, César? Ya, los Juegos Deportivos siempre tienen la ventaja de ser espacios de entre nos encontramos equipos distintos. Así es. Competimos, pero en un ambiente de camaradería, en buena lid, de reconocimiento mutuo y finalmente de reconocimiento del esfuerzo y los logros de cada uno, ¿no es cierto? A veces los juegos también deportivos sirven para afirmar, pues yo soy el hincha de esto versus el hincha de aquel. Eso hay que bajarle un poco las tintas y utilizar estos espacios de encuentro como demostraciones de hermandad entre las personas, ¿no? Y entre los pueblos, en este caso. Exactamente, además, entre todos los seres humanos, entre todos los pueblos. En este caso, digamos, de la región, pero en realidad eso lo debemos extender y hacer universal. Lo mencionaste al inicio, no quiero que se me pase el tema de la infraestructura escolar. Las cifras señaladas por los especialistas en ese déficit son inmanejables. ¿Dónde damos el gran salto, César? Ya, yo no quiero ser aguafiesta, pero yo no soy una persona que confíe mucho en esas cifras por una razón muy sencilla. En el Perú nadie sabe cuántos colegios hay, ¿no? Sabemos cuántas iniciales, cuántas primarias, cuántas secundarias, pero no sabemos cuántas de esas corresponden a una sola institución y cuántas de ellas debieran nuclearizarse para tener una infraestructura de un tipo en un punto al cual los otros puntos acceden. Ese trabajo no se ha hecho. Entonces, si ese trabajo no se ha hecho, tener cifras sobre déficit de infraestructura lo que único que hace es suponer que lo que hay es lo que debe haber y eso es discutible, ¿no? Entiendo. Entonces creo que eso es una cosa que yo sé que el Ministerio ha empezado tímidamente a trabajar y yo estoy convencido que la ministra lo va a impulsar, es la necesidad de fortalecer la institución escolar y desde eso redimensionar bien las necesidades de infraestructura. De otra forma esto no va a funcionar bien, ¿no?
Los esfuerzos por mejorar los salarios de los docentes año a año lentamente van mejorando. El piso salarial va a llegar a los 2.100 soles aproximadamente. Yo quería preguntarte si para un profesor que sale de la universidad o del instituto para ser maestro, ese es un sueldo inicial que tú dirías adecuado, inadecuado. A ver, si el profesor trabaja a tiempo completo es totalmente inadecuado. Si el profesor trabaja a tiempo parcial ya empezamos a discutir las cosas distintas. Y creo que ese es otro de los temas que no hemos visto en realidad en serio. ¿Cómo asegurar que los profesores trabajen a tiempo completo? Eso es un tema, no todos necesariamente, porque habrá profesores de especialidad en secundaria que puedan trabajar por horas, Sí. pero debiéramos tener un núcleo central de docentes que efectivamente trabaje a tiempo completo, no solo porque, digamos, le sale del corazón hacerlo, sino porque esas son las condiciones reales de trabajo. Para mí, uno de los déficits reales de la norma, de la ley de reforma magisterial es que no tenemos un espacio donde haya jornada de tiempo completo, jornada de verdad, con salario de verdad, con desempeños de verdad. Eso no lo tenemos y eso tenemos que empezar a discutirlo en serio. Entonces creo que esto además se asocia a esta idea de fortalecer las escuelas, porque fortalecer las escuelas es fortalecer la posibilidad de tener equipos colectivos, colegiados, docentes que operen como equipos. Y entonces ahí es clave que el profesor, digamos, no llegue en la mañana, termina sus clases y se va, sino que se pueda quedar a trabajar con sus colegas en el resto de la jornada. Estar cerca a los chicos, además. Y estar cerca a los chicos, y estar cerca a la comunidad, y estar cerca a los padres. Y eso no necesariamente ha estado sucediendo. Entonces creo que ahí necesitamos tener, digamos, yo he estado mirando información de los últimos 10 años de la encuesta nacional de hogares, de las encuestas nacionales de docentes que se han hecho, y la verdad es que hay algunos problemas ahí acerca de cómo asegurar, porque con los salarios bajos no se puede asegurar que la profesión docente sea una profesión de tiempo completo, al menos para un núcleo central de profesores. Una última en 30 segundos. Desde el espacio gremial se está pidiendo la posibilidad de llegar a la unidad mínima, a la remuneración mínima vital. A la UIT. A la UIT, perdón, se me está yendo de la cabeza. ¿Te parece posible? A ver, hay dos cosas ahí. En el Perú es ilegal indexar los sueldos, entonces no hay forma de indexarlos. ¿No? Que creo que hay que llegar alrededor de los 4.000 soles para un profesor de trabajo de tiempo completo como salario de entrada, me parece súper razonable, ¿no es cierto? Razonable. Pero hay que ver, en realidad eso necesita además esfuerzos importantes. Es verdad. Con una recaudación tributaria de 13-14% del producto es muy difícil llegar a buen eso. punto. Entonces tenemos que empezar a entender como país que hay restricciones fiscales que tenemos que digamos, remontar. O sea, el Perú debiera tener un Estado que es capaz de recaudar, no sé, pues 18, 20% del producto. Yo no soy experto en política fiscal, pero digo, o sea, los países de la OCDE recaudan en promedio 39% del producto. América Latina recauda en promedio 21% del producto. El Perú ha estado recaudando 13, 14 en los últimos años porque se cayó y su promedio en los últimos 40 es alrededor de 15. Eso creo que eso hay que empezar a corregirlo para poder corregir problemas en educación, en salud, etcétera, ¿no? César Guadalupe, muchísimas gracias por habernos acompañado. Has puesto muchos temas en mesa que nos van a servir para próximas entrevistas. Gracias por habernos acompañado. Al contrario, un placer estar contigo. Buen domingo para ti. Igualmente, gracias. Muy bien, César Guadalupe ha estado con nosotros, presidente del Consejo Nacional de Educación. Momento de una pausa. Pausa breve y regresamos.